Listo. Well, hello everyone. How are you? Buenas, ¿cómo han estado? Bien, estamos ya transitando lo que va a ser el último módulo de este cursado, el cual va a ser bastante breve, en tanto está simplemente conformado por dos clases. Y bueno, vamos aquí a exponer los temas gramaticales de lo que fue, lo que fue justamente este módulo y luego hacer una breve mención de lo que hay que hacer en el trabajo práctico integrador número 3, con lo cual ya prácticamente damos por concluida esta asignatura. So, let's begin. Vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con el tema que hemos visto en la clase 1 del módulo 3, que es report speech or indirect speech, que sería básicamente lo que en español conocemos como estilo indirecto. ¿Qué sería como estilo indirecto? Bueno, ella dice que, ella me dijo que, she told me, he said that, eso sería bueno en inglés, pero ya lo vamos a ir justamente viendo bien. Lo que nosotros hemos visto prácticamente hasta ahora es todo lo que se conoce como estilo directo. I want that, I, I want to go to the beach, yo quiero ir a la playa, por ejemplo. Todo eso es estilo directo. Lo que por lo general nosotros siempre estamos en lo que nosotros uno siempre está hablando es lo que se conoce como estilo directo. Pero cuando queremos comentar, queremos hablar sobre lo que otra persona dijo, es ahí donde entra lo que se conoce como indirect speech, report speech o, como digo, estilo indirecto. Bien, vamos a profundizar. Aquí voy a leer, bueno, lo que aparece en el modo, se utiliza el estilo indirecto para reproducir lo que alguien ha dicho, pero sin emplear sus palabras textuales. Dicho de otro modo, es aquel estilo en el que una persona hace referencia de aquello que otra dijo o mencionó en algún momento. Cada tiempo verbal en estilo directo tiene su correspondiente en estilo directo. Siempre que tenemos en estilo directo un determinado tiempo verbal, va a tener su correspondiente, que no va a coincidir, no, si estamos hablando en presente simple en estilo directo, no va a ser presente simple en estilo indirecto, pero va a tener su tiempo verbal correspondiente en el cual se va a expresar en estilo indirecto lo que dijimos, por ejemplo, en presente simple. A continuación realizamos un breve listado y aquí tenemos el listado de este pasaje de tiempos. Reported indirect speech, reported sentences. For example, we have here, tenemos aquí present simple. Presente simple, la oración es I always type fast. Que cuando tenemos justamente la oración en presente simple, si lo queremos pasar a indirect speech, vamos a utilizar ahora el pasado simple. For example, he said that is optional, he always typed fast. Lo que sería en español. I always type fast, yo siempre tipeo rápido, que en their speech sería, él dijo que él siempre tipea rápido, básicamente. Tipea rápido, sí. He said that he always typed fast. Justamente aquí tenemos un pasaje. El verbo justamente pasa de type a typed, justamente, como que utilizamos, como digo, el pasado. Ahí como está subrayado acá, pasamos del presente al pasado simple. Y esto va a ocurrir en todos los tiempos verbales. Present continuous, I'm typing fast at the moment. He told me that he was typing fast at the moment. Como digo, pasamos del presente continuo al pasado continuo. Hasta aquí, sencillo. Básicamente presente a pasado, con los correspondientes tiempos. El pasado presente simple al pasado simple, el presente continuo al pasado continuo. So, let's move on. Present perfect. I have typed fast since I bought my first computer. Sería yo he tipeado rápido desde que compré mi primera computadora. El presente perfecto, nuevamente, pasa simplemente a su equivalente en pasado. Past perfect. He said that he had typed fast since I had bought his first computer.
justamente él dijo que él había tipeado rápido, que había tipeado rápido desde que yo compré su primera computadora. Básicamente, como digo, presente perfecto a pasado perfecto. Let's move on. Past simple. I typed fast yesterday. El pasado simple pasa a pasado perfecto. He told me that he had typed fast the day before. Ahí tenemos algo que luego lo vemos más adelante, que acá ha aparecido la expresión de day before. Justamente no utilizan el yesterday, pasa a ser day before. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Pero aquí nos interesa que el pasado pasó a had typed, pasó a had typed. Justamente pasado simple, pasado perfecto. Future simple. I will type fast tomorrow. Cambia a would infinitive. El would, que viene a ser como un verbo auxiliar, que nos da como ese significado de lo que tendrían las terminaciones ría, en español, las expresiones en condicional, podría, tendría, eso es justamente lo que nos proporciona el would en cuanto a sentido. Viene justamente a el would plus infinitive, viene a reemplazar en lo que sería en estilo directo el future simple. He said that he would type fast on the following day. Nuevamente tenemos de que tomorrow, así como the day before, viene a ser aquello lo que pasó a ser yesterday, tomorrow pasa a ser the following day. Dice, él dijo que él tipearía rápido en el siguiente día. Imperative, type fast, don't type fast. Here we change the infinitive. He told me to type fast. He told me not to type fast. Simplemente el imperativo cambia al infinitivo. Bien, esto justamente daría para lo que es justamente el report speech. Es un tema bastante amplio, pero aquí nos vamos a quedar simplemente con la descripción básica de su gramática, en cuanto es muy difícil tratar de abarcarlo todo en una sola clase. Pero bueno, aquí tenemos básicamente lo general que nos interesa del report speech, or indirect speech. So, como había dicho, también quiero que veamos algunos cambios que ocurren en algunas expresiones. Here we have some of those changes. Here we have some of those changes. Tenemos aquí algunos de esos cambios. Por ejemplo, el this cambia that, el these cambia those, now a then, here, there, today, that day, yesterday, the day before, or on the previous day, can, could, must, had to, may, might, will, would, and shall, should. So, and tomorrow, the following day, como vimos ahí en el ejemplo. Bien, y lo último que me interesa que veamos del report speech viene a ser esto de la utilización de los verbos tell y say. Siempre utilizamos en report speech tell o say. Tell or say vienen a ser los verbos que vamos a utilizar siempre en el report speech. Porque como digo, estamos siempre comentando lo que otra persona dijo. Y aquí hay que marcar una diferencia que tiene que ser, que es importante, que es el hecho de que el verbo tell siempre va a requerir, siempre va a demandar un object pronoun. He tell me, he told me, he told us, justamente si utilizamos el pasado, he told us, o sea, justamente el object pronoun. He told me, he told her, lo cual no es necesario con el verbo say. He said, bueno, en el pasado, he said that, él dijo que, she said that, como digo, no es necesario. La diferencia fundamental, como digo, vuelvo a retirar, es que mientras que el verbo tell siempre va a requerir un object pronoun, tranquilamente lo pueden conseguir en la listado de los object pronouns, que el I cambia a me, de que el you, bueno, se mantiene en you, de que el we cambia a us, eso ya lo pueden conseguir fácilmente, pero bueno, el verbo tell siempre
va a requerir un object pronoun, lo cual no ocurre con el verbo say. El verbo say simplemente he said en pasado. Podemos agregar o no el that. He said that he wanted to go there. That's all. Eso sería todo, básicamente. No hay necesidad de utilizar object pronoun. De hecho, como digo, utilizar un object pronoun con say es un error gramatical. Mientras con el verbo tell es necesario, es imprescindible utilizar el object pronoun. Dicho eso, bueno, hemos revisado los contenidos que teníamos que ver con la clase número 1. Paso a que veamos los contenidos de la clase número 2. Wait me. So, here. Well, I'm gonna look for the page. Wait me. Well, I'm gonna sum this. I'm gonna make this bigger. So, I think that now it's good. Well, let's start it. Well, in the lesson 2, we revised the passive voice. Vimos justamente lo que sería la voz pasiva en lo que sería la clase número 2. Básicamente, voz pasiva se utiliza cuando uno quiere expresar algo sin darle mucha importancia o prescindiendo de la gente que realiza esa acción, o sea, de la gente que realiza una acción. O lo podemos justamente agregar luego con el uso de una preposición, pero lo que tiene preeminencia la acción en sí sin que tenga tanta importancia, como digo, quién la realiza. Bueno, voy a proceder a leer. Las oraciones en voz pasiva en inglés se forman utilizando el verbo be, o sea, utilizamos el verbo to be, el verbo ser, más el past participle, de past participle, que viene a ser el listado de verbos que se encuentra en la tercera columna de cualquier listado de verbos que aparece en un libro de inglés. Justamente aquí en este módulo lo que hice fue repetir, volver a insertar un listado que ya había insertado en un módulo anterior, para que lo tengan a mano. The past participle del verbo principal. Justamente lo tenemos aquí, entonces vemos que utilizamos el verbo to be como verbo auxiliar y el verbo del past participle del verbo principal junto al verbo to be. Well, cuando mencionamos a la gente que se realiza la acción del verbo, utilizamos la preposición by. Justamente como digo, por lo general en la voz pasiva no es necesario que mencionemos a la gente que realiza la acción. Se utiliza más que nada para aquellas situaciones en donde no es importante, es prescindible la gente, pero si lo queremos mencionar de todas formas, utilizamos by, que sería como el equivalente a por, justamente. For example, Crime and Punishment was written by Dostoevsky. Crimen y Castigo fue escrita por Dostoevsky. That was an example. Eso fue un ejemplo. Bien. Que sería, como digo, el by es equivalente como decir por, básicamente para señalar quién ha realizado una acción. La voz pasiva se utiliza a menudo en textos técnicos con la intención de dar un tono objetivo a lo que se expresa. So let's gonna see now some examples. Vamos a ver algunos ejemplos del presente simple pasivo en este caso. Information is transmitted by devices such as the telephone, radio, TV, or la información es transmitida mediante dispositivos tales como el teléfono, la radio y la televisión. Is transmitted, justamente en presente simple pasivo es el is, or are, or am, con el past participle. En el presente continuo pasivo, new technologies are being devised to allow you to watch TV on your mobile phone. Las nuevas tecnologías están siendo diseñadas para permitirte mirar televisión en tu teléfono móvil. Bien, aquí vemos que está el are y tenemos en este caso being, pero puede ser justamente cualquier otro. No, perdón, sorry, es el are being, esto como o el is being o el am being, podría ser, todo esto, el are being, is being, toda esta expresión en sí, y luego tenemos a continuación el
past participle. En este caso es are. New technologies are being devised to allow you to watch TV on your mobile phone. So, como digo, are being, is being o am being y el past participle. So let's move on. Pasado simple pasivo. The term cyborg was invented by Manfred Klein and Nathan Klein in 1960. El término cyborg fue inventado por Manfred Klein y Nathan Klein en 1960. Aquí vemos de que así como en el presente siempre se utiliza el is, el are, aquí vamos a tener were and were, was and were, y junto con el past participle, en este caso, invented. Bien, tenemos el pasado continuo pasivo. Aquí tenemos, así como tenemos are being, is being, tenemos aquí was being or were being. Sorry. My TV was being repaired, so I couldn't watch the match. Mi televisor está siendo reparado, o en este caso sería estaba, que corregir esto, estaba siendo reparado, por lo que yo no pude mirar el partido. Aquí, bueno, aquí donde dice está, sería estaba. Eso es lo que tengo que remarcar. Por lo que yo no pude mirar el partido. I was being repaired. So let's move on. Presente perfecto como es pasivo. It has been predicted that about 1/3 of all work could eventually be performed outside the workplace. Ha sido predicho que aproximadamente 1/3 de todos los trabajos podrían eventualmente ser llevados a cabo fuera del espacio laboral. Has been predicted. Ahí tenemos la expresión en presente perfecto pasivo. Tenemos el has. Recordemos que en los tiempos perfectos, presente perfecto, se utiliza el verbo have or has. Y tenemos aquí el been. Been. Así como se utiliza en los presentes continuos el being, ahí tenemos el being, que es un derivado del verbo to be para los tiempos perfectos. Has been predicted. Y aquí tenemos el past participle. It has been predicted. Ahí tenemos la expresión en pasivo. En present perfect passive. So, well. Pasado perfecto pasivo. That is similar. Es similar. The system had been infected by a virus. El sistema había sido infectado por un virus. Had been infected. En vez del has o el have, tenemos el had been infected. Básicamente casi lo mismo. Bien. Tenemos el futuro simple pasivo. In the next few years, GPS chips will also be incorporated into most mobile phones. En los próximos años, los chips GPS serán también incorporados dentro de la mayoría de los teléfonos móviles. So, ahí tenemos el will be, solo que aquí, bueno, en la expresión agrega el also, pero es básicamente will be incorporated. Tenemos el will, tenemos el verbo to be, will be, y luego tenemos el past participle. In this case, incorporated. Y en el caso de los verbos modales, aquí tenemos un ejemplo que ya lo hemos utilizado, pero en otra, vamos a utilizar otra parte de la oración. It has been predicted that about 1/3 of all work could eventually be performed outside the workplace. Aquí lo que nos interesa en este caso es el could eventually be. Este eventually puede estar o no, simplemente lo agrego a la oración, pero lo que nos tenemos que dar es el verbo modal y el be. El verbo modal en este caso could, puede haber sido must, pudo haber sido should, pudo haber sido otro verbo, en este caso es could, y luego agregamos el verbo be, could be, must be, should be, y el past participle, performed. So, that's gonna be all. Esto sería todo básicamente lo que sería la parte de cómo se estructuran distintos verbos en pasivo. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso en particular. Bueno, bueno, en lo que continúa dice, citamos de nuevo este ejemplo en cuanto puede verse como el verbo modal, ahí lo estaba remarcando. En este caso, could se coloca hasta el verbo en infinitivo be. En este caso en particular está el verbo eventually, pero como dijimos, esto es propio de la oración. No necesariamente podemos haber colocado eventually, simplemente podemos haber hecho could be. Y a continuación de este se coloca el participio de pasado del verbo perform. Performed, que sería justamente el past participle. Y bueno, aquí dejo de vuelta la lista
en donde tenemos justamente en la tercera columna el past participle de los verbos irregulares, porque tenemos que recordar que para los demás verbos o los verbos regulares se aplican para el past participle las mismas reglas que se aplican para la conjugación de un verbo en pasado, o sea que agregamos ed o de dependiendo, o ied dependiendo el caso, justamente. Esas se aplican las mismas reglas para la conjugación de un verbo en pasado para el past participle. Viene a ser básicamente el pasado, a fin de cuentas, la conjugación en pasado para armar el past participle en los verbos regulares. En los verbos irregulares, como digo, tenemos esta tercera columna, que les sugiero que la tengan bien a mano. Dicho eso, bueno, algunas observaciones de lo que va a ser lo que es el trabajo integrador número 3 y ya con eso concluiríamos. Sorry. So, in the activity 1, we only have to hear an audio. Listen to an audio. Tenemos que escuchar un audio de un especialista en telecomunicaciones y simplemente ir completando con información. Juntamente también es una actividad de lectocomprensión, por lo tanto, sí. En algunos pasajes del audio suena demasiado, quizás difícil de comprender o alguna palabra no se entiende, bueno, tenemos aquí la transcripción. Y el objetivo, la idea es que vayan completando con información de lo que aparece en el audio o en la transcripción. Sería eso básicamente. Y en la actividad número 2 es simplemente completar con la correspondiente forma del pasado. Tenemos aquí justamente ya indicado entre paréntesis lo que sería el verbo que tenemos que colocar en el past participle. Algunos son verbos regulares, otros irregulares, para eso tenemos la lista. Y como digo, vuelvo a reiterar de que para los verbos que son regulares, para armar el past participle, únicamente tenemos que valernos de las reglas para la conjugación del pasado, en donde se agrega ed, de o ied. Y dicho eso, básicamente sería todo lo que cabe por hacerse. No hay ninguna otra cosa que creo que tenga que agregar. Cualquier cosa tienen, bueno, el foro de consulta. Y bueno, estoy a su disposición para lo que puedan llegar a requerir. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto y los estaré viendo ya sea en el foro o en la plataforma. Muchos éxitos. Que estén bien. Bye.